Le damos la bienvenida a este panel y a Alejandra Gutiérrez, que es quien nos va a deleitar con esta moderación que va a realizar con estas tres panelistas increíbles que tenemos por delante. Antes les quiero comentar quién es Alejandra. Alejandra, perdón, ay, me perdí en el guión, les pido mil disculpas. Esto puede pasar con la virtualidad. Acá estamos Alejandra Gutiérrez Valdizán, es cofundadora y directora de la agencia Ocote, es periodista y ha centrado su carrera en el periodismo investigativo, de profundidad y narrativo, especializándose en temas de derechos humanos, justicia transicional, ambiente, mujeres y seguridad y violencia. Con licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Rafael Landívar, posgrados en la Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Girona de España, y el título de DEA del Doctorado de Comunicación Social de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ha sido periodista en la revista Este País, colaboradora del magazine del siglo XXI, periodista de la revista del Diario del Centroamérica y directora editorial del medio digital Plaza Pública. Codirectora también de los documentales Benedicto y Helen, y ha sido finalista de los premios Daniel Pearl, del premio Gabriel García Márquez de la FNPI y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ahora sí, Alejandra, este momento es todo tuyo. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos están escuchando. Un verdadero placer y muy agradecida con el Foro IDEA de poder estar en esta charla, de poder escuchar a las panelistas, que en verdad es un honor poder conversar con ellas, poderles preguntar lo que siempre he querido preguntarles o que he seguido sus carreras de cerca, y también los proyectos que siguen, que impulsan. Están con nosotras Verónica Calvo Piña del Festival Sarelia y también presidenta de Churo en Ecuador, Florencia Alcaraz, cofundadora de LATFEM Argentina, y Aldana Vales, gerente de programa del International Center for Journalists. Y me parece en verdad riquísimo este panel porque aunque son proyectos muy distintos con particularidades a los que ojalá nos cuenten en este tiempo que tenemos eh, para platicar, creo que tienen en común asuntos muy importantes, que es esta generosidad para compartir conocimiento, curiosidad para aprender, para reflexionar, para debatir sobre el periodismo y también sobre otras temáticas de las cuales hablaremos a futuro. Y esta visión amplia sobre la colaboración que me parece muy clave y que creo que es uno de los signos de nuestros tiempos, pero de los cuales también no me voy a adelantar porque espero que nos conversen más. El título ya lo perdí el título porque es un título largo: Transformación Digital e Innovación del Ecosistema de los Medios de Comunicación y del Periodismo. Entonces, yo quisiera empezar con cada una de ustedes. Lo malo es que no las tengo en orden. Me encanta poder ver a todo mundo en el Zoom, pero no tenerlas en orden. Eh, pero esta etiqueta de la innovación, le llamo etiqueta porque se ha convertido, para mí, es mi opinión, no sé si a las moderadoras nos dejan opinar, pero ahí voy. La innovación se convierte en una etiqueta y en una especie de comodín que se utiliza para cualquier cosa. Y entonces ahora cualquier proyecto tiene innovación, cualquier restaurante es innovador, cualquier idea es innovadora. Y me parece que de pronto y se ha gastado un poco, o de pronto cada quien tiene su propia versión del concepto de innovación. Entonces, pensando en cada uno de sus proyectos o en sus mismas miradas sobre los medios de comunicación y sobre el periodismo, ¿qué es innovación para ustedes? Empiezo por Flor, que te tengo justo al lado mío en la pantalla. Flor, un gustazo verte otra vez. Sí, acá estoy. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, también muy contenta y agradecida de este espacio y también de seguir pensando
desde diferentes lugares, latitudes y territorios estos temas que nos preocupan, que me parece súper interesantes, lo que genera el Foro IDEA, conocernos y construir red y compartir conocimientos, esa generosidad que hablabas vos me parece que da cuenta también del espíritu del Foro IDEA, que es una construcción colectiva, ¿no? Yo creo que el periodismo es un hecho colectivo y bueno, estos espacios son fundamentales para eso, así que bueno, muy contenta de estar acá y gracias por la pregunta. Sí, esta idea de innovación es como un fetiche, ¿no? Ya me parece que es como una etiqueta, como vos decías, y que la usamos, y justamente el problema es caer en que la innovación y el formato para mí se convierta en un fetiche. Creo que las periodistas estamos innovando todo el tiempo en la búsqueda de nuevos focos, en la búsqueda de nuevos formatos, en la búsqueda de nuevos enfoques para nuestros trabajos. Es parte de la actividad periodística, innovar, ¿no? Ir pensando como nuevos encuadres, por ejemplo, para los temas que trabajamos. Me pasa algo parecido con la idea de fact-checking, ¿no? Que también es algo que por ahí se instaló y forma parte como de un estilo, de un método y demás, pero forma parte de también la actividad periodística, el chequeo de datos. Entonces con la innovación me sucede eso, creo que forma parte de nuestra actividad y creo que tenemos que pensar más que en innovar, en solucionar problemas, en pensar cómo ofrecer soluciones a nuestra audiencia o al problema que queremos desarrollar como medio. Hablo desde mi lugar, que me toca ser fundadora y directora de un medio, y enfocarnos en eso. Y a partir de, si tenemos eso claro, cuál es el problema que queremos resolver y cuál es la solución que queremos aportar para nuestra audiencia, lo de la innovación va saliendo solo en el proceso de creatividad. Entonces me parece que esa es mi definición, al menos de innovar, de innovar, porque podemos pensar en formatos, en tecnologías, podemos pensar en innovar desde un lugar eso, más técnico, pero innovar estamos innovando siempre desde nuestra actividad periodística. Muchas gracias, Flor. Aldana, desde el espacio del International Center for Journalism, entiendo que una de sus líneas, digamos, o de las prioridades, creo que le llaman, para los procesos de formación está el de la innovación. ¿Cómo conciben ustedes la innovación para periodistas? Exactamente, Alejandra. Muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un gusto enorme ser parte de este panel con gente tan fascinante. Y como vos decías, Alejandra, la innovación es uno de los temas centrales para el Centro Internacional para Periodistas. De hecho, yo manejo el programa emblema de ICFJ, que es la beca ICFJ Ignite, que está particularmente enfocada en fomentar la innovación en periodismo en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, y como bien decía Flor recién, la idea de novedad, de algo nuevo, es algo intrínseco para el periodismo, ¿no? Pero tiene que ver no solamente con algo técnico, o cuando uno piensa y dice, bueno, transformación digital, ¿qué es lo nuevo que puedo crear? Me parece que va a algo muchísimo más simple y muchísimo más básico, que tiene que ver con identificar necesidades de información de una determinada comunidad, que puede ser local, que puede ser nacional, que puede ser regional, y ver qué creamos para solucionar, para satisfacer esa necesidad que estamos identificando. Y eso, uno piensa en innovación y puede pensar, inteligencia artificial, tengo que desarrollar código. No, la verdad es que puede ser algo sumamente básico, como un canal de WhatsApp para comunicarme mejor con mi audiencia, porque eso es lo que mi audiencia me está pidiendo, ¿no? Lo que sí hay que hacer es identificar justamente eso, qué es lo que está faltando, y pensar a ver la mejor forma para satisfacerlo. Eso simplemente.
Muchas gracias. Verónica, desde el Festival Sarelia, desde el proyecto de El Churo, ¿cómo conciben la innovación? Buenas tardes con todas mis compañeras de panel también. Bueno, creo que estamos innovando en diferentes maneras, como decía un poco Flor, ¿no es cierto? Siempre las mujeres de alguna manera, y dentro del periodismo estamos innovando. La idea mismo de esta idea de un periodismo feminista suena innovador. Es innovador por todos los retos que más adelante nos vamos a conversar un poco mejor, pero que ya de por sí plantea pensarnos en un periodismo feminista. Además, para esta charla yo hacía un barrido rápidamente en el Google como para, por ejemplo, aquí en Ecuador, mirar qué pasó hace 5 años. Cuando hace 5 años, en el 2013, se discutía acerca de la despenalización del aborto, en aumentar las causales. Y veo que, por ejemplo, hace como te digo, una pantalla breve en el Google, vemos que, por ejemplo, cuáles eran las imágenes que se podían como apreciar acá. Entonces vemos que la mirada de los medios tradicionales estaba, por ejemplo, sobre todo centrada en lo que dicen las voces presidenciales, las voces políticas, las voces de pronto de la asamblea. Y luego cuando venimos de acá al año 2019, varios años han pasado, alrededor de 6 años hasta esa fecha, resulta que ese enfoque del periodismo cambia y esa imagen que, al menos en esta búsqueda rápida en el Internet, se amplía. Y vemos también mujeres, vemos la voz de las mujeres más amplificada de las organizaciones. No significa que en el 2013 no estaban esas organizaciones. Lo que significa es que hay otros medios que están poniendo el ojo sobre esas organizaciones en esa mirada de la comunicación. Y además, digamos, la innovación pasa no solamente, digamos, por este membrete que se dice, o tal vez pasa por un tema tecnológico de, bueno, qué medio tiene mejor tecnología, qué medio tiene mejor página web, qué colores mejoran. No solamente pasa por eso, sino además por una propuesta comunicacional que respalde justamente la idea del medio y lo que se está nombrando. Es decir, nombrarnos periodistas feministas, un medio feminista, un medio innovador, tiene que ver no solamente con un membrete, sino justamente con un proyecto comunicacional que pueda replantear eso y que pueda justamente darle un contenido a ese nombre, darle como, Anita, por ejemplo, una compañera acá sabe decir, bueno, tenemos una empanada, ¿cuál es el condumio que le vamos a poner a este producto? Entonces, por ahí también pasa un poco la innovación, ¿no es cierto? De mirar justamente cuál es el enfoque del medio y cómo ya en la práctica vamos a nombrar, a mostrar estas otras narrativas, esas otras voces y cómo finalmente vamos a buscar que la audiencia también nos busque por eso. Muchas gracias, Vero. Como podemos ver, cada quien tiene su propia mirada, pero al mismo tiempo si pensamos en esta posibilidad que va más allá de lo tecnológico, aunque es importante, pero va mucho más allá y que es el romper estos muros y la creatividad que justo Vanessa lo mencionaba al inicio, ¿no? De la creatividad y la innovación para solucionar problemas o para responder a determinadas necesidades. A eso vamos a ir después. Pero pensando en esto, volvemos al título de esta charla, en la transformación digital. Me da la sensación que llevamos en la transformación digital ya años, si no décadas, y seguimos transformándonos y entonces decimos, ¿dónde está el futuro? No es que ya estamos en el futuro y seguimos divagando sobre para dónde vamos, ¿no? Entonces, como hacer esa pausa, me interesaría que hiciéramos esa pausa y pensar, estamos ya en el futuro, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hemos respondido ya de esa transformación digital? Lo que nos preguntábamos hace 2 décadas de pronto, o lo que se preguntaban los medios en estos procesos de transformación. ¿A dónde hemos llegado, digamos? Para pensar no seguir siempre creo, me parece por lo mismo, enlazando con este sentido de la innovación, de una permanente fuerza creadora, ¿no? Para producir los contenidos, para abarcar los temas, pero de esa transformación, ¿en dónde estamos ahora? ¿A qué respuestas hemos encontrado? Vamos con Vero para ir de atrás para adelante.
¿Qué respuestas hemos encontrado? Decías, ¿no es cierto? Pues bueno, básicamente también tiene que ver con las percepciones que la audiencia ha tenido sobre este trabajo que venimos haciendo, y creo que la mayor fuente de respuestas está justamente ahí, ¿no es cierto? Mirar cómo de alguna manera se está recibiendo, se está también no digo criticando, pero sí comentando y dando como un feedback al trabajo que venimos haciendo, porque es como muy importante tener esa complementariedad, porque finalmente, digamos, desde un medio, desde una red incluso, se pueden proponer muchas cosas, pero finalmente necesitamos que desde el otro lado venga también como justamente esa capacidad de criticar también al medio, o al menos mínimamente de comentar qué es lo que estamos haciendo. Y de esa manera también de alguna manera se complementa este proyecto de innovación o este proyecto de propuesta comunicacional, porque ¿qué sería de un medio sin su audiencia del otro lado, no es cierto? Sin una audiencia más participativa, más activa. Y creo que lo digital también pasa por eso. Antes, por ejemplo, un poco comparando con el tema de los medios tradicionales, nosotros teníamos, yo que sé, una propuesta en la televisión, en un impreso, pero finalmente cómo la respuesta de la gente estaba planteada ahí. Y creo que en lo digital, si realmente nos pensamos en esta idea de lo innovador, de salir de un poco de lo medio tradicional, es replantearnos cuáles las relaciones también con la audiencia, cómo vamos a mirar también como medios esa otra parte, ¿no es cierto? Regresar también a la sociedad, a mirar cómo está el resto de la gente, qué es lo que estamos haciendo y finalmente cómo nuestro trabajo como medio también aporta en este sentido. Uh-huh. Aldana. Sí, me parece que la idea de transformación digital es una idea que, como vos decías, Alejandra, ya lleva años dando vueltas y que también presupone que, bueno, que hay algo que está cambiando, que era de una forma y que está cambiando ahora, ¿no? Y yo pienso en cuántos medios realmente ya nacen digitales, ya que digamos, no están transformándose de papel o de radio a tratar de estar en un ecosistema digital. Entonces, pienso que esto se divide de dos formas. Primero, que hay una audiencia que también que se tuvo que adaptar a consumir noticias o a relacionarse con medios de forma digital, pero que también hay una audiencia nueva, digo, pienso en menores de 30, menores de 25, que ya su primera aproximación, su primera experiencia a lo que es medios, a lo que es noticias, ya es digital, ya está atravesada por redes sociales, y entonces pienso que la idea de transformación digital queda más para quienes venimos de otra época, digamos, y de cómo nos adaptamos a nuevos lenguajes, a nuevas relaciones, a un nuevo contrato, a cómo nos relacionamos con la audiencia estableciendo un nuevo contrato, entendiendo que si antes era una cosa más unidireccional, ahora la audiencia te va a responder, va a aparecer en Twitter, si te equivocaste realmente en un título, se va a enterar la audiencia en todas las redes sociales y va a haber algún tipo de presión para decir, bueno, acá me equivoqué. Entonces, me parece que esta idea de, no tanto de transformación digital, sino de, es otro ecosistema de medios, es otro momento, hay otras reglas para manejarse con audiencias, con anunciantes, con los propios integrantes. No nos olvidemos también de las propias personas que integran un medio de comunicación y cómo esas personas también están relacionadas a través de plataformas como redes sociales con sus propias audiencias. Entonces, me parece que hay otra lógica que hay que o comprender o empezar a manejar el lenguaje de esta nueva lógica. Flor, muchas gracias, Aldana. Sí, bueno, de acuerdo con mis compañeras de panel y en esto puntual que decía Aldana, me parece que es clave. En el caso de la ADFEM es un medio nativo digital que surgió ya digital
hace 4 años, y en el caso también de mi experiencia propia como periodista, he trabajado más que nada en medios digitales, entonces también esa idea de transformación digital es como un horizonte que está adelante, pero que a la vez nos queda un poco atrás. Por ahí puedo compartir un poco la experiencia de la FEM, que a pesar de ser un medio nativo digital, creo que el mayor reto que tenemos y el mayor desafío es desarrollar herramientas de cuidado para las periodistas feministas en los ámbitos digitales. Creo que ese es como el desafío más grande, porque si bien somos periodistas nativas digitales, por decirlo de alguna forma, aunque somos de otra época, pero nuestra tarea, nuestro trabajo empieza ya en un mundo digital, todavía estamos muy atrás en poder identificar esas violencias específicas que sufrimos nosotras como periodistas en los ámbitos virtuales. Eso creo que es un reto muy grande. Y después, pensándolo en términos también de innovación y de qué transformaciones podemos dar a los medios que ya conocemos, más también tradicionales en el ámbito digital, creo que algo que identificamos desde la FEM era que no alcanzaba con disputar los sentidos machistas instalados dentro del ecosistema de medios en general, teniendo nuestro propio medio, teniendo un medio feminista que disputara los sentidos contando historias desde un enfoque de derechos humanos y feminista. No alcanzaba con eso, y ahí fue que creamos la FemLab, que es un espacio de formación para justamente esa trayectoria, ese recorrido, esos aprendizajes que tuvimos nosotras como periodistas, ponerlos a disposición de otras colegas que se están formando. Ahí creo que hicimos como un clic muy grande, y de hecho la FemLab se pudo desarrollar y pudo crecer gracias al premio IDEA de 2019, porque ahí empezamos a pensar en justamente eso, que si nuestro compromiso con el periodismo feminista es poder disputar esas narrativas históricamente patriarcales, sexistas y todo lo que conocemos, no solamente tenemos que contar las historias, sino que también tenemos que tener un compromiso con la formación de nuestras colegas y de las que vendrán. Así que ahí como que ampliamos nuestra redacción al espacio de formación y de capacitación. Y creo que también en esto que decían mis compañeras, y que me parece súper clave, escuchar las audiencias, escuchar cuáles son las necesidades y la demanda, también hay que empezar a pensar a las redacciones como espacios súper amplios, que no tienen casi paredes, ¿no? Como que nuestra audiencia, nuestras lectoras, quienes nos leen, son parte de nuestra redacción. De hecho, en la FEM tenemos un espacio que se llama Redacción Abierta Virtual, que es el espacio de talleres, que en su momento, cuando no estábamos en una pandemia, era un espacio físico, era nuestra redacción presencial, pero ahora tenemos esta idea circulando, que por ahí no tiene un formato específico, pero esta idea de redacción sin paredes, ¿no? Hay cronistas, hay escritoras, hay colaboradoras, hay compañeras, cada una con su expertise aportando desde el diseño, la fotografía, etcétera, pero también parte de esa redacción, y ya no hablo de un programa de membresía ni de suscripción, sino que nuestra redacción es también nuestra comunidad, nuestra audiencia. Ahora tenemos también como reto y desafío ver cómo eso se hace real, o se transforma en un producto, o se transforma en algo concreto, pero también empezar a pensar las redacciones de esa forma amplia, me parece que es parte de esa transformación digital que vamos atravesando. Muchas gracias, Floria. Dejas puesta en bandeja, ya lo hizo Vero también, el tema del feminismo y el periodismo. Ya muchas personas afirman contundentemente que el periodismo o es feminista o no debe ser. Y me interesa saber, Aldana, digamos que Flor y Vero más con proyectos que sí están directamente enfocados o que tienen un gran componente del feminismo en sus proyectos, pero desde el International Center for Journalism, ¿cómo analizan este nuevo ingrediente, digamos? Podría, aunque no es nuevo, porque por supuesto que hay también décadas de muchísimo trabajo en el tema, pero que de pronto empieza a entrar con mayor insistencia en los medios, me parece a mí, de comunicación y en el debate también sobre periodismo.
¿Cómo lo leen ustedes, digamos, en este espacio que podríamos, no sé si llamar neutral o neutral, digamos, y que trabajan con diversidad de medios y de formas de periodismo? No, pero justamente más allá de la idea de neutralidad, la idea de ICHA es mejorar vidas a través del periodismo, ¿no? Y por supuesto no pasa desapercibido, y de hecho también es un foco muy importante de trabajo de parte de ICHA, la idea de diversidad y la idea de inclusión. Te voy a poner un ejemplo de los dos programas que yo manejo. Uno que es la beca ICFJ9 y el otro es Velocidad, que es una aceleradora de medios digitales en Latinoamérica. Los dos programas de alguna forma están relacionados con un enfoque de género. En el caso de las becas, te diría que si no son todos los, todos los becarios, o al menos la gran mayoría de los becarios, tuvieron en algún momento de sus proyectos algo que está referido a un enfoque de género. Nuestra becaria en Perú, por ejemplo, tiene es Fabiola Torres con Salud con Lupa, tiene una sección de su sitio, Salud con Lupa, dedicado a salud de las mujeres. Nuestra becaria en Kenia tiene una red para periodistas mujeres y para capacitar periodistas mujeres y fortalecer sus habilidades como periodistas. Entonces, de alguna forma, hay un enfoque de género en todos los proyectos. Velocidad es incluso más claro. Velocidad que busca acelerar medios, el crecimiento de los medios digitales en Latinoamérica. La forma en la que trabaja es no solo con, por supuesto, un aporte económico a los medios, sino también con consultorías estratégicas y tácticas que permiten atender a distintas áreas de un medio. Una de las consultorías fue una consultoría de género, que permitió, sobre todo, generar material que después los medios, tanto los medios que participan del programa como cualquiera de la región puede ver y puede utilizar. Son materiales, es una guía para, con principios, con enfoque de género, tanto para la cobertura como para los propios medios en el interior de las organizaciones, ¿no? De cómo manejar, tener un protocolo, cómo expandir la diversidad y la inclusión en el interior de las distintas organizaciones, porque eso también es algo, no es solamente atender qué es lo que se está cubriendo, sino también cómo los propios medios en muchos casos reproducen la desigualdad en el interior de las propias organizaciones, ¿no? Entonces me parece que por más que tenga esta postura más neutral, como vos decías, no pasa desapercibido, y de hecho diversidad e inclusión es uno de los focos más importantes de ICHA. Muchas gracias, Aldana. Vero, ya habías hablado, bueno, ya ha estado rondando el tema, que es esta idea de escuchar a las audiencias. Creo que es uno de los grandes temas a los que nos enfrentan los nuevos modelos digitales y de comunicación, ¿no? El que nos vemos obligadas, y por supuesto también con gusto, en la mayoría de casos, a escuchar a las audiencias y responder a las necesidades. Me gustó eso que dijiste, Aldana, sobre mejorar la vida de las personas, ¿no? Y me parece que en esa relación que de pronto ahora hay como mucho más cercana con las audiencias, esa posibilidad incluso del encuentro personal antes de la pandemia, pero el encuentro personal en muchos proyectos que buscamos, ¿no? Que buscamos esa conversación con las audiencias, y como decía Floria, incluso esa construcción colectiva del conocimiento. En esa respuesta a las necesidades de las audiencias, por supuesto, está el tema de salud, que ya lo adelantaba Aldana, y que es otra de las grandes preguntas y de las grandes propuestas del Foro IDEA, que es hablar de salud reproductiva y de derechos.
¿Cómo desde tu experiencia, de lo que tú observas en proyectos, digamos el Festival Sarelia, que también se alimenta de muchísimas voces y de muchísimas inspiraciones, además de inspirar, por supuesto, ¿qué proyectos, qué ejemplos, qué ideas tú has visto de cómo el periodismo puede responder o solventar o ayudar al tema de salud reproductiva? Bueno, por ejemplo, digamos, en el hecho mismo de que se esté pensando ya en nuevos debates, en nuevos temas del feminismo, ya de por sí, digamos, ya es uno de los temas que debe estar presente, porque, digamos, no se puede hablar, por ejemplo, de mujeres, no se puede hablar de género sin que esté atravesado el tema de derechos sexuales y reproductivos. Es un tema que evidentemente debe estar presente y es un tema además sobre el cual de por sí llama a tener nuevos enfoques, es decir, el periodismo que se llame feminista, innovador, no puede caer como en la mirada tradicional hacia los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es pensar todo el tiempo cómo vamos a tener esa mirada. Y tú preguntabas, por ejemplo, qué experiencia se ha visto, qué nuevas innovaciones también, cómo también los medios están repensándose eso. Y yo, por ejemplo, contaba al inicio de acá de esta charla que bueno, hay medios que justamente están multiplicando las voces de las mujeres, ¿sí? Que están presentando, por ejemplo, desde gráficas, fotografías. O sea, es otra forma también de mostrar a las mujeres, no solamente, por ejemplo, en un papel tradicional muy ligado a los roles de género o con una mirada muy pasiva a lo que significa ser mujer, sino el hecho, por ejemplo, de que vemos a las mujeres en la calle, en el activismo, que el periodismo feminista está recogiendo esas imágenes, es una forma también en la que los nuevos medios están haciendo esa apuesta y finalmente están mostrando esta otra cara por la lucha de los derechos aquí, al menos en América Latina. Entonces, por ejemplo, en estos últimos años, sobre todo, se ha visto mucho énfasis en lo que tiene que ver con el periodismo colaborativo. Y creo, por ejemplo, que ahí está como algo innovador justamente de muchos medios que hemos hecho una apuesta por juntar diversas realidades de América Latina, juntar también el trabajo de nosotras como medio, de las periodistas, de, digamos, nuestros equipos de reportería también, y finalmente presentar como estas miradas transnacionales. Eso también creo que ha sido algo muy innovador y que ha marcado el periodismo digital, sobre todo, y feminista también en los últimos años, esta capacidad de articularnos como medios de comunicación y también mostrar lo que está pasando en la región. Entonces eso también creo que ha sido como muy interesante y de alguna manera considero que ha permitido también fortalecer la lucha feminista. Es decir, lo interesante de esto es que el periodismo feminista no solamente está arraigado dentro de el medio, es decir, no está en las cuatro paredes del medio, sino que al poder mostrar estas otras vocerías, estas otras participaciones y al pensarse de manera regional, está poniendo otra participación más en la calle, por fuera del medio. Entonces, esto hace que el periodismo no se encierre, sino que salga a la calle y que se alimente tanto la organización feminista, en este caso las mujeres del movimiento, pero también el medio. Entonces creo que eso también de alguna manera hace y marca otro tipo de periodismo. Entonces ahí justamente está el trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos años. Otro, por ejemplo, tipo de experiencia es el tema de pensar otras plataformas. Siempre creo que los diversos medios, por ejemplo, que se han presentado justamente en el Sarelia, hemos hecho como en énfasis en mostrar medios que están todo el tiempo pensándose, bueno, ¿y cómo más presentamos esto? ¿Cómo más lo vamos a contar? Hay mucha gente, digamos que medios digitales que digamos, todo el tiempo están innovando, por ejemplo, en lo digital, en la plataforma, pensando, bueno, cómo hacemos un video más interactivo, un juego de pronto, cómo volvemos también que la audiencia se enganche un poco más sobre estos temas, ¿sí? No, ya no solamente es suficiente con el discurso, sino también con esto de atraernos, ¿no es cierto? Atraer a los lectores, atraer a la gente que finalmente pueda participar y pueda verse reflejada en esto. Siempre estamos buscando esta capacidad también de identificación y creo que por ahí también va este tema de cómo estamos finalmente presentando. Siempre creo que estamos como este trabajo pendiente y es finalmente también el reto, ¿no? Y un reto constante de
este tema de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo, de pensarlos de una manera que siempre esté transversal, pero además, a la par, que esté siempre mejorándose y repensándose todo el tiempo. Gracias, Vero. Y Flor, en el mismo sentido, pero pensando el caso de Argentina, digamos que creo que ha sido paradigmático para el resto de Latinoamérica, las reflexiones, los debates que ha habido en los últimos años, y tú también directamente como una de las, digamos, me parece a mí, de las personas que ha liderado este debate sobre los temas de derechos reproductivos en el país. ¿Cuál fue el rol, o cuál sigue siendo el rol del periodismo y de los medios de comunicación en este tema que también puede llegar a ser como muy polarizado o polarizante? Sí, tal cual, ahí coincido también en lo que decía Vero y en pensar el rol que tuvimos las periodistas feministas en este doble rol que vos mencionabas, en contar las luchas, pero también ser parte de las luchas, ¿no? Como tenemos ese desafío. Pero creo que el mayor reto es, y esto no solamente para los derechos sexuales y reproductivos, sino el reto que tenemos las periodistas feministas y los medios especializados en feminismo, es no seguir hablándonos entre nosotras, ¿no? Creo que el reto, el desafío y la apuesta, al menos para lo que yo pienso que es el periodismo feminista, es construir un periodismo feminista para el 99%, no para el 1%. Y ahí lo que entra es la estrategia y también los conocimientos específicos en cómo ser traductoras de un lenguaje, porque creo que quienes trabajamos sobre derechos sexuales y reproductivos, y también acá en Argentina, el desafío que tuvimos fue poder traducir todos esos conocimientos que vienen desde el lenguaje jurídico, desde el lenguaje médico, porque estos temas tocan esas áreas, y poder ser un poco intérpretes, ¿no? para la sociedad, e instalar un discurso estratégicamente de que, por ejemplo, cuando hablamos de aborto, hablamos de un tema de salud pública y de derechos humanos. Eso llevó su tiempo y su debate y su construcción, y también pensar cuáles eran las mejores palabras para poder llegar justamente a esos públicos que todavía no estábamos llegando, y no estoy hablando de los antiderechos y de quienes están en contra del aborto, por ejemplo, sino la gente que simplemente porque la información no le llegó, o porque desconoce, o porque todavía no hemos logrado interpelarlos e interpelarlas. Cómo pensar estratégicamente discursos y narrativas que puedan llegar a esas audiencias y a esos públicos. Y ahí también tuvimos un desafío enorme y un rol innovador de poder ir más allá de quienes estaban convencidas. Creo que en Argentina el proceso y el hecho de que en 2018 no hayamos logrado que el aborto sea legal, porque la primera vez que llega al Congreso fue en 2018, pero después pasaron 2 años hasta que se debate y finalmente conseguimos la ley. Fueron 2 años de aprendizaje enorme de cómo estratégicamente pensar el rol de la comunicación y del periodismo para poder interpelar a más públicos y poder construir mensajes puentes, ¿no? Creo que un poco nuestra función es esa. Hay algo que está logrado, que está conquistado, que logramos consolidar. La lucha feminista vive un momento súper efervescente en Argentina y en toda la región, pero todavía hay personas a las cuales no llegamos, entonces ahí nuestras cabezas tienen que estar... Ahí se cortó. Nuestras cabezas tienen que estar en poder pensar estratégicamente mensajes puentes para poder llegar a esas audiencias de manera más estratégica e innovadora, creo. Muchas gracias, Flor. Y hay preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias. Recordarles que en unos minutos, en muy breve, vamos a abrir a las preguntas. Reina preguntaba sobre cómo llegar a ese 99%, pero creo que Flor se adelantó, tuvo telepatía, y ella misma nos respondió sobre esa posibilidad de tender puentes. Entonces, invitarles a que vayan poniendo sus preguntas. Yo intentaré anotar, y si no, me las pasarán en la trastienda. Y por supuesto, bienvenida a toda la participación y los comentarios.
para que no se nos quede en el tintero, hay muchísimo por hablar, podríamos pasar horas, pero pensar también en la tecnología, ahora sí vamos a la tecnología. Y cómo muchas veces el debate sobre las mujeres en la tecnología, las mujeres desarrollando tecnología y en el mundo digital se queda un poco de lado, tal vez porque es un tema que para muchas, yo incluida, es más abstracto. Pero hay transformaciones y se debate sobre la participación de estas mujeres desarrollando productos tecnológicos que aporten también al periodismo, que aporten a los medios. Entonces, Aldana, ¿cómo vemos esa participación de las mujeres en el desarrollo tecnológico? ¿Por qué es importante que estén ellas también aquí? Y que también me parece muy importante que las mujeres en la tecnología puedan estar en foros como estos. Muchas de las periodistas nos gusta más hablar, entonces estamos siempre, pero que me parece muy importante el debate sobre ese desarrollo, ¿no? El desarrollo tecnológico. Sí, bueno, yo creo que como todo hay distintas formas de encarar esto. Me parece que la primera tiene que ver con si faltan las mujeres en el momento en el que se está desarrollando algo, cualquier tipo de tecnología, está faltando la mitad, la visión de la mitad del mundo, básicamente. Y para todo lo que es desarrollo de tecnología, cuando uno piensa en la experiencia de usuario, aparece como esta también, como esta etiqueta súper importante cuando se habla de desarrollo de tecnología. Bueno, te está faltando la experiencia de la mitad de la población si te están faltando las mujeres en ese momento del desarrollo. Eso por un lado. Después, otra cosa, y esto sí lo llevo más al periodismo, también tiene que ver con, bueno, si yo estoy cubriendo, y esto lo hablo más con mi experiencia de haber escrito sobre tecnología, de haber cubierto tecnología, si yo hablo de la tecnología y voy a hacer una cobertura de este tema y solamente mis fuentes son hombres, entonces tampoco estoy dando el mensaje de las mujeres están participando en este campo, están haciendo innovación, también están desarrollando. Entonces, una de mis cosas, y esto vuelvo a insistir, lo hablo con mi experiencia previa, una de mis obsesiones era cómo hago para sumar más mujeres a mis notas, ¿no? Que eso no tiene que ver con, uy, tengo el deadline y entonces levanto el teléfono y llamo al primero que me atienda, que casi siempre es un varón. No, es un trabajo previo que hay que hacer mucho antes de llegar a hacer la nota para poder buscar a estas fuentes que sean mujeres y también integrarlas a esa cobertura, ¿no? Para mejorar la representación que hay de ellas en lo que es el periodismo tecnológico. Entonces, pienso que son distintas aristas del mismo tema, de ver cómo lo presentamos desde los medios, qué es lo que está pasando dentro de la industria tecnológica, qué está contando el periodismo sobre lo que está pasando en la industria tecnológica. Me parece que es un poco de todo esto, ¿no? Gracias, Aldana. Una invitación así, a generar los puentes de los que ya habla Flor, pero también entre la tecnología y el periodismo y los grandes públicos, si le vamos a llamar así, ¿no? Que me parece muy, muy importante entender de qué hablamos también cuando hablamos de tecnología. Y en ese sentido, ya nos va quedando muy poco tiempo, pero me parece muy importante hablar también, hablamos de lo digital, hablamos de la tecnología, pero me parece que es obligatorio hablar de las brechas que nos separan de las personas que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a lo digital. ¿Cómo responden o cómo respondemos los medios o cómo respondemos las periodistas a una necesidad, nuevamente pensando en la necesidad de las audiencias, ya más allá de las audiencias de la ciudadanía? ¿Cómo hacemos para responder a esta necesidad muy, muy real y a estas desigualdades muy reales? Vero, tu micro.
O si alguien quiere, Flor, ¿quieres Flor o Aldana? Ahí ya viene Vero, perdón. Mil disculpas, Gracias. estamos acá con un tema de la computadora. Nada, bueno, también creo que en el tema de la innovación tiene que ver con eso, o sea, es decir, no porque estamos en el plano digital significa que solamente nuestro campo de acción está ahí. Entonces hay que repensarnos. Como yo decía hace rato, que el medio no solamente puede enfocarse en sus cuatro paredes, sino que el medio finalmente responde a estar en una sociedad, está inserto en una sociedad, pero además ver cómo devuelve lo que está trabajando dentro de su mismo entorno. Entonces, finalmente demanda que el periodismo digital, el periodismo multimedia, esté también pensando, digamos, no solamente en plantearse, yo qué sé, justo la tecnología, la apariencia en la página web, que la plataforma, que la red social. O sea, si bien es una parte y está en el debate público, pero no lo es todo. Hay otra gente, hay otro mundo allá afuera. Entonces, finalmente también creo que es una apuesta de seguir pensando, por ejemplo, qué otras redes vamos a estar presentes. ¿Sí? ¿En qué otras redes, en qué otros espacios? Por ejemplo, hace unos años aquí en Wambra comenzamos a innovar con el tema de las mensajes por redes de WhatsApp, así tipo tía que mensajea todo el tiempo en WhatsApp. Bueno, nosotros también pensarnos ahí en ese espacio. Por ejemplo, hay otros medios que se están pensando todo el tiempo en el tema de las conversaciones con la audiencia, o sea, plantear un tema y que la audiencia vaya poniendo puntos en el debate. Entonces, eso también tiene que ver mucho con el tema de finalmente poder estar como presentes en ese debate público. Pero finalmente, después de todo eso, también el periodismo que nosotros estamos haciendo se plantea ser incidente, es decir, llegar a debate público con nuestros temas. Y ahí creo que también está uno de los retos, porque nuevamente no podemos solamente hacer periodismo para salir en una página web o en un periódico, no, sino que finalmente nuestros temas deben estar haciendo mella en el debate público, en el debate político. Entonces, por ejemplo, hace unos años, uno de los trabajos periodísticos que se realizó acá en Wambra fue, por ejemplo, uno de los puntos claves para que una autoridad acá en Ecuador vuelva a proponer el tema de la despenalización del aborto. Entonces, finalmente, aunque puede ser, digamos, muy anecdótico este tema, pero finalmente esa es la apuesta que debe hacer cada uno de los medios, cada una de las apuestas digitales y periodísticas, el cómo sus temas están presentes en ese discurso público, cómo se alimenta, cómo le damos datos a la activista feminista, a las chicas que recién se están formando, a los tomadores de decisiones. Es decir, nuestro trabajo no es finalmente para publicarse en una red social, en una página, sino para estar siempre presente en este debate. Y creo que ahí también está como la apuesta y ese momento de cómo estar pensando en distintos públicos. Ese creo que es sobre todo el reto muy importante que tenemos. Gracias, Vero. Flor, yendo un poco más, digamos, ampliar este debate sobre las brechas, ¿deberíamos también exigir a los estados, deberíamos sí exigir que se reduzcan esas brechas de alguna manera o deberíamos de estar replanteando o planteando como unas políticas públicas mucho más, con mucha mayor voluntad para cerrar esas brechas digitales que a final de cuentas terminan siendo las brechas de la información y las brechas también en muchos sentidos para la información relacionada con salud y con derechos? Sí, a los estados y a las empresas también. Creo que ahí, y más que nada en esta pandemia, las empresas, por ejemplo, de telefonía o de servicios de internet, deberían tener un compromiso más para cerrar justamente estas brechas digitales, que también son brechas educativas y de formación. Acá en Argentina estamos teniendo un debate enorme sobre presencialidad o virtualidad en torno a las clases y a la formación educativa. Y creo que cualquier debate binario, y también esto lo pienso para este bloque de la conversación que habla sobre brecha digital y el rol que tenemos los medios en eso, cualquier tipo de debate binario me parece que clausura la imaginación, la creatividad, la innovación, ¿no? Creo que también quienes estamos a cargo de los medios tenemos que pensar en alternativas, no es todo virtual o presencial.
busquemos otras alternativas para tener presencia con nuestras audiencias. No sé, nosotras en su momento, cuando no estábamos en pandemia, teníamos una serie de ciclos y realizábamos actividades presenciales porque se podía. Teníamos un ciclo de debate, de discusión con la audiencia y con referentas y referentes que convocábamos con distintos temas, que se llamaba No se nace feminista. Después tuvimos un ciclo de música que fue Mala reputación y un camping feminista. Fueron como los 3 grandes eventos que hicimos desde la ATFEM, pero también hemos publicado libros, entonces creo que tenemos presencia en los hogares de nuestra audiencia que van más allá de la virtualidad o de la presencialidad como la conocemos. Digo, estar en un formato de libro o de un recurso como el glosario feminista que editamos, también es tener presencia y un vínculo que rompe con esas brechas digitales. Creo que igual los medios, aunque somos nativos digitales, tenemos que pensar siempre en esa posibilidad analógica, no perderla de vista, porque si no también nos metemos ahí como en una lógica unidireccional que va por el lado de lo virtual y lo digital, y dejamos de pensar en qué presencia tenemos en otros ámbitos, en otros espacios, ¿no? Y nos volvemos un poco locas con el algoritmo, con el analytics, y solamente con los FABs, RT, estrellas y demás. Entonces también creo que es importante todo eso, no perderlo de vista, pero también darnos un poco de aire. Siempre pongo como ejemplo que cuando ni bien empezamos la ATFEM, hicimos una campaña sobre el incendio del hogar seguro en Guatemala con una serie de historietas, y a mí me tocó ir al primer encuentro de mujeres que luchan en territorio zapatista, en el centro de México, y de repente estaba en una actividad ahí y vi que estaba impresa esa campaña que habíamos desarrollado desde el sur sobre algo que pasaba en Guatemala. Estaba hecha como impresa la historieta que nosotros habíamos pensado en un formato digital. Y siempre lo pongo como ejemplo que fue uno de nuestros mayores logros de incidencia o más de impacto y de resultado que la nota que tuvo más visitas o más leídas, porque verlo ahí en un territorio totalmente distante a nuestra realidad cotidiana y que eso lo hayan usado para un taller dentro del encuentro de mujeres que luchan fue como un mega impacto más allá de cualquier RT, FAB o cosa que puede pasar en el mundo digital. Entonces creo que hay que pensar eso, buscar más alternativas a este binarismo que un poco nos propone la pandemia, presencial o virtual. Imaginemos otros caminos de tener presencia con nuestra audiencia, y sí, sigamos demandándole, por supuesto, a los estados y a las empresas que tengan un compromiso más fuerte, sobre todo en este contexto tan terrible que la brecha digital genera brechas educativas y exclusión directamente, así que ahí también tenemos que interpelarlos. Muchas gracias, Flor. Y sí, en efecto, también la pandemia ha sido otro de esos momentos que nos ha puesto a seguir reflexionando y a seguir innovando, y creo que seguiremos en ello, ¿no? Entonces, seguirán siendo reflexiones muy interesantes. Les vuelvo a recordar que están invitadas a preguntar o a comentar, invitadas e invitados. Hay una pregunta no alcanzo a ver el nombre completo, Daniel, no sé si es Daniel o Daniela, que menciona una innovación no tan nueva, pero que se ve más ahora, son los medios sostenidos por la propia audiencia. Volvemos otra vez al tema de la audiencia y a otro de esos debates que son eternos y a los cuales tampoco no pareciera que hay un puerto fijo al cual llegar, sino que hay diversos sobre la sostenibilidad. ¿Qué piensan de estos nuevos modelos de financiamiento en que la audiencia sostiene? Aldana, ¿puedes comentarnos sobre esto? También sobre el debate de los modelos de sostenibilidad, que es otro gran debate, y la audiencia como parte de esto. Seguro, seguro. De hecho, bueno, es el tema principal de velocidad, ¿no? De la aceleradora, de cómo llegar a esa sostenibilidad. Creo que ya una de las cosas que se repitieron hasta el hartazgo es ese modelo monolítico de ingresos que solían tener los medios, que eran
los anuncios publicitarios, eso ya no se puede depender solamente de eso. Entonces, una de las cosas que empieza a surgir y a la que se le presta muchísima atención es a los modelos que tienen que ver con ingresos que vienen desde la audiencia. Llamémoslos donaciones, suscripciones, membresías, con las especificidades de cada una, ¿no? Me parece que esto implica varias cosas. La primera es entender a la audiencia, es que es la palabra que venimos repitiendo todas en esta sesión, de hecho, y es ver qué necesita, ver cómo servirle a esa audiencia, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que se le va a dar para que en definitiva aporte, ya sea una donación, algo en concepto de membresía, o se suscriba a un medio? Entonces, me parece que por eso se le presta tanta atención a esta palabra, ¿no? y a quienes están integrando la audiencia. Pero a mí me fascinaba lo que contaba Flor, esto de tenemos un espacio de redacción abierta, y eso no es tecnológico, es un espacio físico, y sin embargo para mí eso es innovación, y es mostrarle a tu audiencia justamente cuál es el valor de tu medio, para que en definitiva también en algún momento quizás aporte de alguna forma, que puede ser con dinero o no, puede ser ayudándote a tu propia cobertura, ¿no? Y me parece que esa relación, poder lograr esa conexión con la audiencia es fundamental para lo que tiene que ver con sostenibilidad. Por eso, de hecho, lo que es el área de audiencias es una de las patas fundamentales del programa de velocidad. Gracias, Aldana. Flor o Vero, ¿nos quieren compartir alguna idea de esta, ya pensando en sostenibilidad, de la audiencia participando, o de el santo grial de recetas para la sostenibilidad? Si quieres hablar, Flor, adelante. A ver, como quieran. Yo por ahí pensar esto, celebrar que estemos hablando de plata, ¿no? Las periodistas feministas y quienes somos emprendedoras dentro del ámbito digital, creo que hay un cambio en los últimos años. Antes nos llamaban para hablar de perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, perspectiva feminista en los paneles, y creo que ya estamos en una situación que nos convocan, o al menos espacios aliados como este foro, nos convoca a discutir esto, los modelos de negocios que queremos y los modelos de sostenibilidad que queremos para nuestros medios de comunicación. Así que eso, celebrarlo, seguir potenciándolo, y cuán necesaria es la formación en estos temas, porque también algo que digo siempre, en toda mi carrera y formación de periodismo y comunicación, yo nunca había tenido una formación específica sobre gestión de medios, y siempre agradezco a mi profesor de contabilidad que al menos algunas nociones sobre cómo organizar el Excel en la secundaria me dio. Entonces eso me sirvió después para poder organizar la ADFEM junto a mis compañeras, pero no había tenido ninguna clase, ninguna taller, nada seminario dentro de una carrera universitaria que me explicara o que me diera herramientas de cómo sostener mi propio medio de comunicación y tener autonomía. Entonces ahí creo que es fundamental que quienes están mirando y tienen recursos y pueden y tienen posibilidades de aportar desde ese lugar, seguir apostando a formación. A mí, en ese recorrido, la única formación que tuve en ese sentido fue Metis, que es un programa de Sembra Media, que a mí me tocó ser parte de la primera generación, y fue clave. A mí me cambió el chip, más allá de que ya venía hacía 2 años gestionando un medio, y me dio las herramientas que necesitaba para poder seguir pensando en un modelo de negocios que sea escalable y seguir creciendo desde el lugar que apostamos nosotras. Así que eso me parece fundamental. Seguir hablando de estos temas, seguir hablando de la plata, de la distribución de la plata, cómo queremos que sea, de los modelos de negocios, de seguir formándonos, y que haya más programas y más espacios de formación y becas y demás para que sigamos potenciando esa formación y seguir disputando esos territorios que
que más específicamente a las mujeres lesbianas, travestis y trans y a las feministas no fueron totalmente excluidos, así que ahí tenemos un territorio enorme para ganar. Sí, yo también quería agregar que de pronto, el tema de digamos, de que las audiencias estén financiando finalmente el medio también es un tema de corresponsabilidad, porque eso también hace que desde la audiencia, bueno, tú digas, no, yo quiero este contenido y por lo tanto demando que este contenido tenga estas características. Entonces, de alguna manera, digamos, en este juego que se arma ahí, por un lado, es una, digamos, responsabilidad hacia nosotros como medio de poder seguirlos preparando justamente para brindarle lo mejor a esta audiencia. Pero además, del lado de la audiencia, es bueno, yo demando esto, yo quiero estos contenidos y si los quiero seguir viendo, pues bueno, tengo que también valorar este trabajo, porque a veces también se entiende que, o se tiene todavía como en la cabeza de, no, es que es lo militante y lo militante no come, no paga la luz, entonces es como que no vive del aire. Entonces, finalmente, este periodismo demanda este profesionalismo de lado y lado, ¿no es cierto? De que tanto exigir un buen producto, pero también del otro lado de poder tener como las garantías de que tenemos un buen producto porque está solventado por esta otra parte. Entonces, finalmente, el tema de la sostenibilidad es eso, o sea, no solamente se trata de dinero, sino también se trata de poder sostener con esa comunidad presente. ¿Sí? Todo el tiempo en el medio, no solamente en el tema económico, es decir, de darte el dinero para ponerlo así en palabras gruesas y que pueden sonar a veces medias fuertes, pero finalmente cuando yo pongo el dinero estoy dando una apuesta y es mirar por ahí, es apostar a este proyecto comunicativo porque vale la pena, porque está haciendo algo importante. Y eso, como te digo, es como finalmente también la apuesta que debemos seguir fortaleciendo. Gracias, Vero. Muchas ideas quedan como para hacer varios paneles más. Por supuesto, el de las audiencias, el de la escucha de las audiencias, ya lo menciona Flor y me parece súper interesante el de la participación de las mujeres en la economía, ¿no? Y en los negocios y etcétera. Pareciera que son asuntos antagónicos y creo que también es uno de esas brechas imprescindibles de cerrar, que es el de la posibilidad de las mujeres de acceder a los recursos, ¿no? Queda para otro debate, por supuesto que hay mucho más que hablar. Tenemos aquí, hay varias preguntas. Periodismo feminista para la transformación sociocultural global, dice Carmiña. Perdón que no lea los apellidos, pero no se despliegan completamente, pero a mí me gustaría, además de pensar en esa transformación sociocultural de la que habla Carmiña, pensar en enfocarnos y pensar cómo se transforman. Me parece que ya Flor nos dio algunas ideas de esas transformaciones en los medios tradicionales, con la incursión del feminismo, de las ideas de los derechos de las mujeres. ¿Cómo es realmente la transformación de un medio? ¿Cómo debería ser pensando desde el feminismo? Empezamos con Aldana. Sí, por supuesto. De hecho, estaba a punto de compartir en el chat la guía, los recursos de velocidad, que es el programa que ICFJ hace con Sembra Media, que recién mencionaba Flor, con apoyo de Illuminate. La guía de género e igualdad, que es un kit para medios, para que sepan un poco principios organizacionales, cómo crear un protocolo en los casos de violencia de género y también qué ideas hay también para la cobertura, que tienen que ver más allá de lo que es la representación, una representación más justa, pero también cuál es la agenda urgente de género y cómo incluir eso también en la cobertura. Entonces me parece que cuando pensamos cómo se producen estos cambios, bueno, primero por decisión, segundo con este tipo de material que no hace falta, digamos, ni volver a descubrir la pólvora, ni reinventar la rueda, sino que están ahí y que uno puede ir, consultarlos y ver cómo adaptarlo a cada medio, a cada organización. Y
finalmente, bueno, ponerlo en marcha, ¿no? Implementarlo y ver qué cambios se producen. Lo voy a compartir en el chat. Excelente, Aldana, muchas gracias. Lo esperamos aquí. Pensando también en digamos, estas lógicas de los medios tradicionales, vamos a llamarle, por ponerle también alguna etiqueta, o que digamos que no tienen este enfoque de género, en la que a mí me parece que un elemento clave es el de la posibilidad de que las mujeres estén en los puestos de toma de decisión y que las mujeres participen en la construcción de las agendas de cobertura, de investigación, incluso de esta conversación con las audiencias. Pero ¿qué sucede? Observan realmente cambios en esta lógica de dirección, de dinámicas de la redacción, cuando ya son las mujeres las que están tomando decisiones. ¿Vero? Perdón. Sí, ahí justamente hay un cambio, porque finalmente no podemos hablar de un medio feminista o de un periodismo feminista sin que las mujeres estén en esa toma de decisiones. Es decir, nuevamente, el periodismo no pasa por el artículo, sino pasa por justamente pensar el rol de las mujeres en toda la producción del medio. Es decir, no solamente es las redes sociales, la web, nuevamente, es la parte tecnológica un medio, pero es también la parte del negocio del medio, es la parte del proyecto comunicacional, de pensar sus relaciones, es decir, el medio de comunicación tiene que pensarse en todo y evidentemente las mujeres estamos ahí para tomar esas decisiones. Entonces, digamos, el pensar un medio diferente, un medio alternativo y en este caso feminista, además, implica que este enfoque de género va a cruzar todo, es decir, desde cómo yo que sé, incluso nos sentamos dentro del espacio, cómo ocupamos el espacio del medio, cómo vamos a la cobertura, cómo brindamos seguridad, por ejemplo, a la compañera que está en la calle cubriendo una nota, cómo también, por ejemplo, brindamos más facilidades, por ejemplo, a las compañeras que tienen que maternar, que tienen que salir. Bueno, todo eso tiene que estar presente también en un medio, porque no podemos solamente digamos, quedarnos con el tema de la producción, es decir, no como una empresa que está todo el tiempo produciendo y pensando en la parte solamente económica, sino también implica mirar cómo están tus compañeros, qué está pasando con ellos, implica también estas otras relaciones, incluso las relaciones interpersonales dentro del equipo. Entonces, todo eso finalmente está cruzado por un tema de género y estamos ahí nosotros como periodistas feministas para también nuevamente innovar en ese quehacer periodístico, es decir, en esa relación, por ejemplo, entre el editor y el articulista, la pasante que recién ingresa al medio, bueno, como todas a ellas también no solamente le decimos, bueno, estás en un medio feminista por el membrete, sino que es un medio feminista también por esto, porque nos cruza esta relación de género y porque entendemos también que esa relación tiene que cambiar y tiene que innovarse. Entonces, es finalmente una apuesta permanente de repensarnos todo el tiempo de que lo feminista implica la producción y la reproducción de nuestras acciones todo el tiempo. Lor, ¿quisieras agregar algo? Sí, por ahí sumo que desde nuestro lugar en la FEM, en esto que señalaba Vero de la incidencia que tenemos los medios feministas, en este compromiso también que tenemos de disputar sentidos en los medios más tradicionales, el año pasado estuvimos llevando adelante un debate sobre la representación justa y la participación de mujeres, lesbianas, travestis, trans en los medios. Es un debate que se dio en el ámbito de la Cámara de Diputados y Diputadas y que logró media sanción, o sea, a partir de esos foros de discusión y de debate que promovimos desde la FEM junto con una diputada aliada, la diputada Mónica Macha. Después eso también coincidió con otro proyecto que estaba en danza en el Senado y esa idea de ley que surgió de los foros y de los espacios de debate tiene media sanción en Argentina. Sabemos que en Argentina somos la mayoría de las egresadas de las carreras de comunicación y periodismo, pero en las empresas periodísticas somos apenas el 30%. Esa distribución desigual sigue existiendo, no tengo datos sobre Latinoamérica, pero sí también sabemos que en todo el mundo fuimos aumentando nuestra participación en las empresas periodísticas, pero no en los roles de conducción, esto que también señalaban, eso está totalmente estancado y a nivel global creo que somos el 25% aproximadamente de quienes participamos de esos espacios de
decisión, así que estamos muy lejos de la paridad. Pero creo que también en ese trabajo de incidencia y de seguir transformando los medios tradicionales, los medios feministas que estamos un poco al margen y un poco también tratando de construir formas de producción distintas que no tienen que ver solamente con titular bien, con tener un enfoque de derechos y feministas en nuestros artículos, sino en esto que señalaba Vero de disputar modos de producción y modos de relacionarnos en nuestros espacios de trabajo. También tenemos un compromiso con seguir transformando los medios tradicionales, y por eso esta idea de ley de representación justa, que tampoco, acá dejo otro tema que también da para otro debate, no tiene que ver con la paridad, porque sabemos que la participación de mujeres no garantiza perspectiva feminista, no es una garantía que tengamos un conductor y una conductora mujer en la televisión y ya está, y nos quedamos tranquilas con eso porque estamos participando, digo, estamos disputando sentidos muchos más profundos, y queremos que haya feministas en los medios, no solamente mujeres, y queremos que haya lesbianas, travestis, trans, gordas, negras, marrones, indígenas, digo, una diversidad enorme que hace a nuestra representación y que no tiene que ver únicamente con la categoría de mujer cis. En ese camino estamos, creo que en Argentina particularmente tenemos ahí un avance en términos de que se han abierto espacios para editoras de género, los medios tienen sus propias editoras de género, es una ganancia, es para discutir también mucho más largo, porque lo que sucede con el feminismo en los medios tradicionales es que nos dejan un rinconcito, un espacio o un suplemento y ya está, y a veces pareciera, es un proceso en marcha, así que no quiero adelantarme a una opinión, pero pareciera que el rol de las editoras de género es ese, y quizás es hasta precarizarlas más, porque están a cargo de mirar todo el diario y que no les escape nada de ningún área, pero no tienen equipo. Entonces, a veces, digo, es un poco tramposo también la inclusión que hacen los medios tradicionales de las feministas en los medios. Creo que estamos ahí en un proceso de que hubo cambios, pero todavía no tenemos los cambios que esperamos o que deseamos, y aún desde los medios digitales feministas que estamos ahí al borde del ecosistema, me parece que tenemos desafíos y retos para seguir apostando a transformaciones, o al menos a mí siempre me interesó seguir transformando los medios tradicionales, porque podría quedarme tranquila con mi propio medio y mi espacio donde trabajo como quiero, con las personas que quiero, pero me parece que también tenemos un compromiso militante y activista con transformar ese ecosistema de medios que llega a otros públicos que no son los nuestros, ¿no? Gracias, Flor. Sigo con las preguntas. Dice Adrianísima, quiero hacer un medio feminista desde hace meses, pero anytime now. ¿Qué error no debo cometer? Sobre todo, y es no con mayúscula, sobre todo pensando en que los recursos son limitados. De pronto, Aldana, nos cuentas ahí de las grandes lecciones que dan desde Sembra Media, desde el International Center for Journalism. Sí, seguro. Primero que las ganas son importantísimas porque es lo que te lleva a querer desarrollar algo así, pero me parece que, y una de las cosas que mencionaba Flor antes, me parece que una de las cosas fundamentales es encarar este tipo de iniciativa de forma estratégica. ¿Qué significa esto? Es no simplemente decir voy a salir con este tipo de contenido y quiero generar este tipo de periodismo y pensar solamente en las coberturas que vas a hacer y en la cantidad de periodistas que necesitas para hacerlo, sino también ver después cómo se va a sostener eso, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la universidad, una frase que a mí sí me quedó pero grabada, fue: si no puedes pagar el alquiler de tu casa, no puedes hacer buen periodismo. Entonces, me parece que ver de dónde va a salir el dinero para sostener esa iniciativa y de dónde va a salir para que todos tus periodistas y todo tu equipo pueda también sostenerse, también es una visión estratégica, porque es lo que va a permitir que ese proyecto continúe. Eso es importante.
Gracias, Aldana. Sin duda ese concepto de medio, esa idea de construcción de un medio tiene que ir en las dos rutas, ¿no? Pensar en el periodismo que se quiere hacer, pero también cómo lo sostendrás. Flor Ibero, así en una frase, porque estoy viendo que tenemos cantidad de preguntas, es en una frase para Adrianísima, ¿qué error no hay que cometer? Yo diría el creer que no se puede, porque muchos de los medios de acá comenzamos de la nada, o sea, comenzamos como una idea. Entonces, pero es no abandonar la idea, es seguirlo impulsando, ¿no? A pesar de todas las dificultades que hay. Saber que vas a cometer errores, me parece que tener esa tranquilidad, pero creo que el consejo que yo le doy a todas las personas que quieren emprender un medio feminista, un medio digital, es que se inscriban bajo una personería jurídica, comercial o algo, que tengan una razón de ser, porque eso después les va a traer muchos problemas si no lo tienen. Ese es mi consejo por experiencia propia, lo primero que digo, porque tenemos que tener autonomía financiera, económica y autonomía también institucional en ese sentido, así que ese es lo primero que me parece que tenés que hacer. A veces empezamos medios con mucho entusiasmo porque es lo que queremos y lo que amamos, pero nos olvidamos de esa parte y me parece que hay que tenerla en cuenta desde el comienzo porque es clave. Gracias, Flor. Les voy a ir haciendo directamente una a una las preguntas porque si no, no nos da tiempo. Vero, tú ya habías hablado del autocuidado, entonces de pronto como para que expliques un poco más a Cristal, ¿cuál es el principal mecanismo de autocuidado para las mujeres periodistas que ejercen en medios digitales? No sé si el principal, pero bueno, varios. Por ejemplo, el tema de la seguridad, sobre todo en las coberturas, porque, bueno, es autocuidado, pero también el cuidado extendido dentro del equipo. El pensar, como yo decía, por ejemplo, ¿qué seguridad les brindamos a las compañeras cuando estamos cubriendo una marcha? Yo qué sé, desde el tema del acceso a la tecnología y que el celular, que pueda manejar la cámara, que tenga los contactos para estar ahí. Todo eso hay que pensarlo, digamos, cuando estamos en la cobertura. Entonces, o sea, no es un tema de, bueno, solamente vas a salir a esto y haz esto. O sea, no es un consejo que se lo da al último momento, sino que finalmente está inmerso ya en toda la producción del medio. Entonces, eso por un lado. El otro tema también es de que la pandemia nos hizo pensar mucho en la salud mental y en las cargas que estamos teniendo, por ejemplo, el no poder abandonar ciertas cosas, el estar tanto a veces en la militancia y en el medio y en lo organizativo, hace que estemos como en muchas cosas. Entonces, también es como parte de puede ser, sí, de nuestros errores, como decíamos hace rato, pero también de las cosas que nosotros hacemos. Entonces también de pronto ya en el autocuidado mirar cómo delegamos ciertas cosas, por ejemplo, de cómo estamos pensando en la salud también del grupo, de las compañeras. O sea, este autocuidado no es solamente algo individual, sino que finalmente es la relación con tu entorno. Entonces debemos pensar desde ahí, o sea, cómo, como decía hace rato, cómo le damos seguridades a la compañera que tiene, yo que sé, un hijo, al compañero que tiene que tal cosa. O sea, es pensarnos en todo el grupo y finalmente si el grupo está bien, yo estoy bien. Entonces hay que finalmente también entender eso. Uh-huh. Muchas gracias, Vero. Se me perdieron aquí las preguntas. Aquí Flor pregunta, una apuesta para medios feministas también es hablar de inclusión a las tecnologías alternativas o libres, teniendo en cuenta también su huella en el medio ambiente, sus políticas comunitarias, si son machistas, sus cuidados hacia nuestros datos y privacidad. ¿Lo tienen en cuenta en sus agendas? Bueno, creo que Vero ya algo nos adelantó. No sé si Flor o Aldana quieren comentarnos algo. Sí, como dije también al comienzo, a pesar de que somos un medio nativo digital, nos sucede que en todo lo que tiene que ver con cuidados y tecnologías para el cuidado de nuestra presencia virtual y también el uso de tecnologías libres y de
herramientas que hay, las periodistas feministas lamentablemente, o al menos, no sé, yo me reconozco parte de ahí, estamos como un poco desfasadas en la formación y en el conocimiento sobre estas herramientas. Lo tenemos en cuenta y está en nuestro horizonte, pero a pesar de ser un medio nativo digital, todavía creo que tenemos mucho por recorrer y aprender de compañeras como Flor Goldsman, que es quien hizo la pregunta, que es una experta en esos temas y que también yo la quiero siempre en mi equipo cerca porque es una genia y es a quien consulto sobre estos temas. Creo que también ahí las redes feministas nos hacen saber que no somos súper periodistas feministas todas, sino que tenemos que apoyarnos en otras que tienen conocimientos específicos y que queremos que sean parte de nuestros equipos, pero es parte de nuestra agenda, con una deuda pendiente en formación y en poder aprender mucho más de toda esa área. Gracias, Flor. Y se nos va agotando el tiempo, pero me parece que la pregunta siguiente, lamento muchísimo, no voy a poder leer todas las preguntas, pero me parece que el chat se queda abierto, quizás entonces de pronto, y puede quedar la conversación. Quizás me estoy adelantando y no es así, pero espero que se pueda responder por ese medio. Pregunta Ramón, y me parece una excelente forma de cerrar esta charla, que en verdad a mí me ha parecido muy interesante, especialmente por todas las puertas que nos abre, y de eso se trata la innovación también, ¿no? De seguir abriendo puertas y de seguir abriendo ventanas a nuevas ideas, pero así como empecé diciendo que sus proyectos están basados en esos valores de la generosidad, de la colaboración, del compartir conocimiento, que terminemos cada una de ustedes hablando de cómo encontrar esas oportunidades, cómo encontrar esas rutas de aprendizaje y de colaboración en sus propios proyectos. Entonces, si cada quien nos comparte un poco de eso, que sirva como una invitación para tender los puentes y para seguir colaborando y aprendiendo. Vamos con Aldana. Sí, obvio. La verdad es que también uno de los valores de Velocidad es el trabajo colaborativo y las alianzas que se pueden forjar. Entonces, digo, si se quieren poner en contacto conmigo tanto para lo que es Velocidad como para lo que son las becas Knights y lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo los distintos becarios, también podemos charlar. Yo creo que lo importante siempre es tener una idea, acercarse, como se dice siempre, el no ya lo tenés, pero si hay una buena idea y si hay interés, creo que si se charla algo siempre las oportunidades aparecen. Y además para todo lo que es en general programas de ICFJ, yo recomiendo entrar al sitio de ICFJ, y ahora lo puedo también compartir en el chat, que ahí hay un montón también de programas que no son los que yo manejo, pero que están en el centro y también son muy grandes oportunidades. Muchas gracias, Flor. Sí, ahí compartí en el chat la FemLab, que es el proyecto de formación, el primer laboratorio de periodismo feminista virtual y digital que tenemos en Latinoamérica. Hay 3 talleres gratuitos en este momento de distintos temas. El primero fue sobre derechos sexuales y reproductivos y tuvo su oportunidad de salir hace un año gracias al premio IDEA que ganamos en 2019. Son talleres gratuitos, fácil de acceder y de hacerlos y autoadministrados, porque pueden hacerlos cuando quieran, y bueno, también a disposición de poder acompañarles a quienes tengan dudas de estas que surgían, que me parecen súper interesantes. Quiero hacer un medio feminista, ¿dónde empiezo? Bueno, siempre estamos disponibles. Estos espacios son para hacer justamente redes y para conocernos entre nosotras, saber que no estamos solas en esas ideas locas que se nos ocurren. Así que ahí estoy a disposición. Les voy a dejar ahora en el chat mi correo y donde pueden contactarme. Gracias, Flor. Ibero.
Bueno, decir que el feminismo y en sí el periodismo feminista también son una apuesta de vida. Entonces, finalmente, si queremos dedicarnos a esto, tenemos que buscar todas las redes, ¿no es cierto? Todas las apuestas. Finalmente, en estos últimos años han crecido todas las redes, las apuestas de formación, los medios. Es decir, finalmente ahí hay un trabajo que ya vamos haciendo ahí y que finalmente permite acompañar a las otras compañeras que recién van comenzando. Entonces, también es como muy importante ir empapándonos de todo lo que pasa alrededor, ir viendo otras apuestas, otros ejemplos de medios, estar en foros como este justamente, en otros festivales, está el tema del Sareli, está los temas de las redes de comunicación, estamos los diversos medios. Entonces, es ir viendo lo que está en el panorama, ¿no? Y ver que no estamos solas con esta idea o de pronto con las diversas ideas que tenemos, sino que finalmente ya hay un conglomerado y digamos, una acumulación que ya nos permite también mirar cómo estamos creciendo en el periodismo desde el feminismo también. Muchas gracias, Vero. Y ya veo ahí a Vanessa haciéndome ojos. Y llegamos al tiempo. Me encantaría poder sintetizar esta charla, pero creo que ha sido como muy abarcadora de muchísimas ideas y me gustaría que cada quien del público de pronto en un cuaderno anote como esas ideas clave que creo que han sido muchas y de pronto el Foro Idea también retoma algunos de los temas para el próximo año que creo que pueden ser muy interesantes. Agradecer a Vanessa, a Ramón, a Daniela, a todo el equipo de Foro Idea por organizar este espacio que es tan rico, tan amplio, tan diverso también, que es otro de los temas a seguir explorando, ¿no? Sobre la diversidad, ya lo mencionaba Flor. Y agradecerles el espacio, la invitación, y yo muy agradecida también de haberlas podido escuchar y haber estado acompañada por ustedes. Lamento no haber podido leer todos los comentarios, pero sigue la conversación en las próximas charlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu excelente moderación y a las panelistas también por el compromiso y la pasión.